Hoy es día 24 de junio del 2026. Estamos celebrando la festividad de Juan el Bautista. Recordemos que Bautista se le decía por sobrenombre porque bautizaba, no era su apellido. Hoy en día, bueno, pues sí es un apellido. Pero bueno, vamos a leer dos lecturas. Una de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, del 22 al 26. Dice, recuerden que Lucas fue el que escribió los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo les dijo a los judíos: hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realiza todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia y hacia el final de su vida. Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas, quien escribió el Hechos de los Apóstoles, lo acabamos de escuchar. Este es Lucas capítulo 1 del 57 al 66 y el versículo 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se alegraron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su papá. Pero la madre se opuso diciendo: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo. Y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a analizar la lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13 del 22 al 26. Nos menciona que en aquellos días Pablo le dijo a los judíos: hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza: he hallado a David, hijo de Jesé, hombre de según mi corazón, quien realiza todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Entonces ahí nos damos cuenta de que Jesucristo traía el linaje de David, del rey de Salomón, pero de la tribu de Judá. Acuérdense que eran 12 hijos de Jacob. Uno de sus hijos, ¿verdad?, se llamaba Judá. Y de ahí viene toda la descendencia: el rey David, Salomón y Jesucristo, que nació en Belén de Judá. Juan preparó su venida, dice aquí, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. ¿Se han preguntado ustedes por qué tenía alguien que preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Que no tenía que venir sin que alguien le preparara? Pues llegaba y ya. Se acabó. ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? El por qué se tiene que preparar el camino del Señor para que nuestro Señor Jesucristo llegara y ya tuviera, como dicen, la alfombra puesta. Es importante esto analizarlo, hermanos, porque antes de cualquier cosa ante Dios nos tenemos que preparar. Y les voy a decir algo que pues, a lo mejor a muchos les voy a romper su paradigma, ¿no? Pero estamos aquí vivos el tiempo que Dios quiera, porque nos tenemos que preparar para regresar con Dios. Esta es una preparación que tenemos, esta vida que tenemos, mundana, terrenal, material y espiritual. Nos tenemos que preparar para llegar a Dios.
¿Se dan cuenta? No podemos llegar a Dios sin prepararnos, y para prepararnos tenemos que conocerlo, amarlo y servirlo. Y servirlo no es que Él necesite de nuestro servicio. Servirlo es de que nosotros ejerzamos el poder del Espíritu Santo que tenemos para realizar las obras que Dios quiere que nosotros realicemos hacia nuestros hermanos, hacia el prójimo. Porque ese es el mandamiento que dejó Jesucristo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Entonces nos tenemos que preparar, pues lo mismo fue el ejemplo que nos dejó Dios, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Dios mandó primero a Juan. 6 meses le llevaba de edad a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí sabían ustedes eso? ¿Ya lo recordaron? Ahí está en el Evangelio, cuando ya era en el 6.º mes, cuando el ángel le anuncia a María que va a tener un hijo, que le dijo: ya ves, tu prima Isabel, a la que era estéril, ya va en el 6.º mes. Y María no sabía eso, ¿eh? Y dijo: ah, caray, ya va en el 6.º mes. Y fue y la visitó. ¿Se acuerdan de eso? La visitación de María a Santa Isabel, así le decimos. Que le dijo Isabel, cuando vio a María: qué dicha tener a la madre de mi Señor, ¿verdad? Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Yeshua, que es Jesús. ¿Se acuerdan de eso? ¿De esos evangelios? Bueno, pues se tenía que preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios escogió a este hombre, Juan, para que preparara el camino de nuestro Señor Jesucristo, para que preparara a la gente. La preparación a lo mejor era muy fácil, a lo mejor era muy difícil, no lo sé, pero lo primero que les decía era: arrepiéntanse de su mal vivir, recupérense ante Dios, dejen de actuar en contra de Dios. Acuérdense que pecado es ausencia de Dios en nuestras vidas, eso es pecado. Y pues desafortunadamente en aquel entonces, como hoy en día, muchos hacían de su vida mundana, terrenal y material, no importándoles la vida espiritual. Y eso es lo que hacía Juan: irles preparando, diciéndoles que se reconciliaran con Dios, que se arrepintieran, que cambiaran su modo de vivir, que cumplieran con los mandatos de la ley de Dios, que no los hicieran a un lado, que dejaran lo mundano, terrenal y material a un lado. Lo principal era lo espiritual. Y cuando llega nuestro Señor Jesucristo y empieza a explicarles lo que Juan ya les había dicho, pues la gente lo entiende. Y entonces empiezan a conocer a Dios, empiezan a amar a Dios y empiezan a servir a Dios. Es por eso que tenía que prepararle el camino, Juan, a nuestro Señor Jesucristo. Y ya estaba grande Isabel y Zacarías. Zacarías era un sacerdote del templo, ¿sí? Y se había quedado mudo cuando el ángel de Dios le dijo: tendrás un hijo, le pondrás por nombre Juan, ¿sí? Y fue muy incrédulo Zacarías, porque dijo: pues ya mi mujer ya no tiene ninguna menstruación, ya no puede tener hijos, ya está muy anciana, igual que yo. Y el ángel le dice: para Dios no hay imposibles. Y por eso se quedó mudo, hasta que nació Juan. Por eso aquí nos menciona, ¿verdad?, que después recuperó el habla. Así dice, seguimos con la lectura, dice: Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida. Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan. Sí, porque le fueron y le preguntaron los fariseos y los escribas: oye, ¿tú quién eres? ¿Eres tú el Mesías? No, yo no soy el Mesías. No soy digno de desatarle sus sandalias. Aquí dice: después de mí viene uno a quien no merezco desatarle sus sandalias. Yo no soy. ¿Sí? Pero lo respetaba mucho a Juan. ¿Por qué? Porque era hijo de un sacerdote. Y pues siempre eso pesa, ¿eh? Y entonces pues tenían en consideración a Juan. Y más que decían: no, yo no soy el Mesías. Atrás de mí viene, que no merezco desatarle sus sandalias. Y después dice: hermanos míos, descendientes de Abraham. Sí, todas las descendientes de Abraham. Acuérdense que Abraham es el padre de todas las generaciones, de todos los pueblos, no nada más de los judíos, también de nosotros, los que no somos judíos. Dios le dijo: tú eres el padre de todas las generaciones. El que bendiga al padre Abraham se llena de bendiciones. Así lo dijo Dios. Pues bendito sea nuestro padre Abraham. ¿Sí? Ustedes dicen: pues que era un judío, hebreo. ¿Sí? Sí, acuérdense que hebreo son en la época de Abraham. ¿Sí? Judíos son aquellos de Judá. ¿Sí? Israelitas de aquel entonces, de Israel, o sea, de Jacob, que le cambió Dios el nombre,
Le quitó el nombre de Jacob, le dijo, te vas a llamar Israel, así se llama el país de Israel. Y entonces en aquel entonces todos vivían, pues se llamaban israelitas. Hoy en día se les dice israelíes, ¿sí? Bueno, Juan decía, yo no soy el que ustedes piensan. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, nosotros somos los que temen a Dios, y cuantos temen a Dios, nosotros, los que no somos judíos, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Como hoy en día, es un mensaje que nos está mandando Dios a nosotros. Bien, vamos a pasar a la lectura del Evangelio, ¿sí? Lucas 1, del 57 al 66 y el versículo 80. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Ya estaba por allá María. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se alegraron con ella. Pues sí, porque saben que era una persona ya anciana y iba a tener su hijo. Y pues imagínense una pareja y más un sacerdote que no hubiera tenido descendencia, pues era así como que Dios te maldijo, como que tú no pudiste dar un fruto, y por eso respetaban a Juan, porque dijo, es un designio de Dios. Lo tuvieron a Juan ya cuando Zacarías e Isabel eran ancianos, y se acuerdan y se transmitieron esa anécdota, ¿no? De que había quedado mudo Zacarías y que empezó a hablar después de que había sido circuncidado el niño y le había puesto el nombre de Juan, y que nadie en su familia se llamaba Juan. Ay, sí, porque ya saben, hoy en día todavía pasa lo mismo, ¿no? ¿Y cómo se llama el papá? Sí, Filiberto. ¿Y el hijo cómo se llama? Filibertito. Ay, no, no, sí, es que eso se llama su papá. Ay, no, Epifanio. ¿Y cómo se llama el niño? Epifanito. Ay, no. No, sí, ya saben que. Y si no nos ponen los nombres de los muertos, ¿no? Sí, que el tío que se murió, pues le ponemos el mismo nombre. Sí, que la tía que se murió le ponemos el mismo nombre que la tía. No, no, sí. Y pues en aquel entonces era una costumbre. Tienen que ponerle el nombre de los que habían estado en la familia, de la gente de la familia. Bien, seguimos aquí entonces que a los 8 días fueron a circuncidar al niño, o sea, a Juan, y le querían poner pues, Zacarías, como su papá, ¿no? Pero la madre se opuso diciendo, no, 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 su nombre es Juan. Él le decía, pero no hay nadie en tus parientes que se llame así. ¿Por qué le quieres poner así? Entonces le preguntaron en señas al padre, o sea, Zacarías, cómo quería llamarse el niño. Pues recuerden que no hablaba, se había quedado mudo por causa de que no había creído que iba a tener un hijo su mujer en avanzada edad, ¿sí? Eso le pasó también a los papás de María. Joaquín y Ana también ya eran muy ancianos cuando tuvieron a María, ¿sí? Son milagros. Eso sí se lo vamos a dejar a los médicos, a los científicos, de cómo puede embarazarse una persona a cierta edad. ¿Vuelve a ovular o qué onda? No, sí, es algo increíble para la ciencia actual y los médicos. Bueno, entonces le preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamara el hijo. Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados y en ese momento Zacarías empezó a hablar y a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos en toda la región montañosa de Judea. Acuérdense que eran de Judea. Juan el Bautista. Jesús era de Belén de Judea. Y Judas Iscariote era del pueblo de Iscariote que estaba en Judea. Eran de la misma tribu. Es posible que fueran hasta parientes. Nada más que no se menciona que Judas Iscariote fuera pariente de nuestro Señor Jesucristo, pero sí se menciona que Juan el Bautista era pariente de nuestro Señor Jesucristo, eran primos porque Isabel y María eran primas, aunque María era muy joven y Isabel muy anciana, pero eran primos, porque sus papás eran primos, o sea, primos de primos de primos. Bueno, cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados todos en aquel entonces, ¿qué va a hacer este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él, se daban cuenta. Y Juan vivió de una manera muy humilde, muy sencilla, en oración, en recato, en ayuno, desde pequeño. No, 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 o sea, ya es un escogido de Dios. ¿Sí? El niño se iba desarrollando, dice, físicamente, y su espíritu se iba fortaleciendo. ¿Se dan cuenta las dos cosas? Se iba fortaleciendo, ¿sí? Espiritualmente. Y se iba desarrollando físicamente. Es que eso es, hermanos, desafortunadamente muchos de nosotros no entendemos eso.
¿sí? Vivimos una vida mundana, terrenal y material, sí, pero también tenemos una vida espiritual. Y esa la hacemos a un lado. La hacemos a un lado porque no la vemos, no la escuchamos, no la olemos, no saboreamos, no la palpamos con nuestros cinco sentidos, ¿no? Pero debemos de entender que tenemos una vida espiritual. Se siente en el corazón, en tu mente, en tu memoria. Eh, es importante eso, ¿no? Que también lo tengas. Que son dos vidas a las que debemos de llevar a cabo nuestra existencia. Acuérdate que somos, ¿sí? Una existencia que produjo la naturaleza para continuar con el ciclo de vida, ¿sí? Y bien, hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel, se fue fortaleciendo Juan y vivió en el desierto, separado de lo mundano, terrenal y material, para que no lo atrajeran esas bellezas que tenemos nosotros en la vida, sí, de la comodidad, del lujo, sí, de la satisfacción, sí, del relajo, de la alegría. Él se alejó de lo mundano. Ah, porque déjenme recordarles a ustedes que los enemigos del alma son tres. Ay, son poquitos, pero ya con eso tenemos. ¿Sí saben eso? Que son tres los enemigos del alma. El mundo, o sea, todo lo que existe en el mundo, todo nos atrae el mundo. Es un enemigo del alma. Nos distrae en las cosas espirituales. ¿Se dan cuenta de eso? El mundo. El demonio. Ustedes dicen, ese ni existe, ¿no? Sí. Es un espíritu maligno que vaga por el mundo para la perdición de las almas. ¿Sí? Claro, ya lo hemos mencionado y ya lo han pintado y muchos lo dicen que pues, es de rojo, tiene cuernos, tiene cola, sí, tiene pezuñas, sí, es horrible, es de color rojo y trae un trinche, sí, en sus manos para encajártelo en el corazón y matarte. Pero muchas veces eso es una forma pintoresca o una forma de caricatura, pero en realidad es un espíritu maligno y que pues debes de entender que si tienes al Espíritu Santo contigo, porque eres templo del Espíritu Santo y estás en común unión con Dios, pues solamente que Dios lo permita que te ataquen, ¿no? Por eso es que nosotros en la oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que se la dedicamos a nuestro Padre Dios, decimos, no nos dejes caer en la tentación, porque la tentación la vamos a tener, ¿eh? O sea, de hecho la tenemos, ¿no? Entonces, que no nos deje caer, que nos dé fuerzas para librarla, ¿sí? Eso es importante. Bueno, entonces ya mencionamos a dos enemigos, el mundo, el demonio, y la otra es la carne. No, 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 pero no es la carne de pollo, ni de res, ni de puerco, ni de pez. No, 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 no. La carne es tu cuerpo. Con ese cuerpo pecamos. Con este cuerpo comimos del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Porque sentimos que nuestra sabiduría humana, nuestro raciocinio humano, nuestra ciencia humana, vale más que cualquier otra cosa. Y sentimos que Dios, pues no, pues Dios es Dios, pero no necesitamos de Dios. Mucha gente es así, ¿no? Y nos separamos, ese es el pecado de la desobediencia, de haber comido del árbol de la sabiduría. Eso es el pecado original, hermanos, de Adán y Eva. ¿Sí? De sentirse que no necesitamos de nadie más que de nuestra capacidad intelectual, de nuestra capacidad de ciencia, y que podemos nosotros resolver todo sin necesidad de nada ni de nadie. ¿Sí? No, sí, porque así hay mucha gente, ¿no?, que así lo diagnostica y lo publica, ¿no? Entonces son los tres enemigos del alma, ¿sí? Pero tenemos una fuerza, ¿sí? La memoria, ¿sí? Eso es muy importante, acordarnos de Dios, tenerlo Dios siempre, ¿sí? La voluntad, ¿sí? Son las potencias que tenemos de Dios en nosotros. Bueno, y hay muchas otras, pero bueno, no me voy a dedicar a esto, ya hay unas lecturas en las que podemos nosotros hablar de esto. Acuérdense que acabamos de hablar antier y ayer de la limosna, la oración y el ayuno, sí, que es lo que nos ayuda. La limosna que hacemos no es dar dinero, es la caridad, ¿sí? La limosna, la oración y el ayuno, ¿sí?
La oración es la comunicación con Dios con nuestras palabras y el ayuno es lo que tú le ofreces a Dios, quitarte para que Dios te ayude y te dé, ¿sí? Ofrecerle a Dios lo que te está haciendo daño y que te gusta mucho, ¿no? ¿Sí? Y se lo ofreces no hacerlo, ¿sí? Y eso es importante que tú lo tengas, ¿no? Bueno, espero que me hayas comprendido esta lectura. Estamos celebrando hoy el día importante de la festividad de Juan el Bautista, primo de nuestro Señor Jesucristo, y murió a los 33 años. A los 30 años murió, y Jesús a los 33 años, pero se llamaba nada más 6 meses. Muere primero Juan el Bautista, ¿sí? Fue aprendido por Herodes Antipas, lo metió a la cárcel, y después de que bailó su sobrina, le prometió darle un regalo en lo que ella quisiera. La chamaca se llamaba Salomé, le preguntó a la mamá qué regalo le pido al tío, porque ya el tío vivía con la mamá, ¿sí? Y era lo que le reprochaba a Juan el Bautista, diciendo que no puedes vivir con tu cuñada hasta que no se muera tu hermano. Pero bueno, la muchacha le pidió un regalo después de haberle bailado el día de su cumpleaños a Herodes Antipas, y Herodes le dice, lo que quieras te doy, la mitad de mi reino. Y la muchacha le dijo a su mamá, ¿qué le pido? Dice, pues pídele la cabeza del Bautista que se la corten. Y pues eso fue lo que le pidió Salomé a su tío Herodes Antipas. Y no le quedó otra más que pues, mandarle cortar la cabeza, porque lo había hecho público, que le iba a regalar lo que quisiera a la muchacha, ¿no? Y ni modo que quedara mal con todos sus invitados, ¿no? Y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Bueno, esa es otra historia, ya la hemos platicado en otras ocasiones, espero que la recuerden ustedes. Que Dios los bendiga.